Buen día. Hoy vamos a hablar acerca de las guías para el tratamiento de la hemofilia para todos. Es una nueva iniciativa de la Federación Mundial de la Hemofilia. Esto hace parte de la publicación de la tercera edición de las guías para el manejo de la hemofilia. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 8, los inhibidores del factor de la coagulación. Mi nombre es Miguel Escobar, soy un hematólogo de la Universidad de Texas y estoy traduciendo este capítulo para la doctora Margaret Ragney, que es profesora de medicina y de ciencias clínicas translacionales de la División de Hemato-Oncología del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. Estos son los conflictos de interés de la doctora Ragney. Y quiero empezar para agradecer los coautores de este capítulo, como son el doctor Eric Bentrop, Manuel Carcao, Carmen Escuriola, Augustas Netzincas, Margaret Ocelo, Enrique Presa Hernández, Andrew Selvagin, Marianka Vanderberg, Glenn Pierce y Alok Srivastava. Como generalidades en los inhibidores, sabemos que estos son aloanticuerpos de tipo IgG que se producen cuando se infunde de factor 8 o factor 9 exógeno. Y lo que va a causar es una neutralización del efecto de estos factores. Ahora, los inhibidores se detectan y se cuantifican mediante la utilización de la prueba de Bethesda con la modificación Nijmegen. Estos inhibidores sabemos que se presentan más frecuentemente en pacientes con hemofilia de tipo grave, tanto A como B. Y ciertamente son más frecuentes en hemofilia A que en la hemofilia B. Ahora, los inhibidores cuando se desarrollan, pues van a tener una mayor carga en la enfermedad, lo que implica que estos pacientes van a tener complicaciones y hemorragias más graves, van a tener una mayor tasa de hospitalización, de visitas a urgencia, va a haber mayores costos de tratamiento, va a haber una más alta tasa de mortalidad y va a haber más reacciones alérgicas, específicamente hablando de los inhibidores en hemofilia B. Ahora, las guías que se han desarrollado hacen énfasis en las novedades. El tratamiento de hemorragia, por ejemplo, la detección de inhibidores, la inducción de la tolerancia inmune, cirugías y procedimientos invasivos y también se habla acerca de los cambios de productos. Entonces, para hablar de estas guías, me gustaría discutir algunos casos clínicos. El primer caso que tenemos aquí es un niño de 11 meses de edad, tiene una hemofilia A grave, tiene un extenso hematoma en el glúteo y pequeños hematomas dispersos que han salido durante la última semana. Él ha recibido factor 8 previamente para un tratamiento de una hemorragia de una articulación de la rodilla derecha, que es una articulación diana, pero últimamente no ha respondido muy bien a este tratamiento con factor 8. No tiene historia familiar de inhibidores, pero tiene un primo de 3 años que también tiene una hemofilia grave. Ahora, durante su visita al centro de tratamiento de la hemofilia, se le hacen unas pruebas de laboratorio y se encuentra que tiene una hemoglobina de 11 gramos por decilitro, tiene un factor 8 del menos del 1% y tiene un anticuerpo contra el factor 8 de 12 unidades Bethesda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejar las hemorragias ahora que tiene un inhibidor? También se preguntan si su primo debería someterse a pruebas de detección de inhibidores. Entonces, si nos basamos en las nuevas guías para el manejo de inhibidores, la recomendación es que para estos pacientes con hemofilia A e inhibidores contra el factor 8, que se presentan con una hemorragia aguda,
el tratamiento va a depender si el inhibidor es de alta o de baja respuesta. Un inhibidor de baja respuesta se considera aquel que tiene un pico de inhibidor menos de 5 unidades Bethesda. Aquellos que tienen inhibidores por encima de 5 unidades Bethesda se consideran de alta respuesta. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un inhibidor de alta respuesta, entonces el tratamiento indicado es, bien sea con factor 7A recombinante o con el complejo protrombínico activado. Se pudiera llegar a utilizar factor 8 en dosis alta, pero habría que monitorear muy de cerca la respuesta, ya que si tiene un inhibidor de alta respuesta, lo más posible es que este factor 8 no tenga ningún efecto. Ahora, para aquellos pacientes que tienen inhibidores de baja respuesta, se puede utilizar factor 8, siempre y cuando se haga un monitoreo muy de cerca de los niveles de factor 8 en el plasma. Ahora, cuando hablamos de hemofilia B con inhibidores, es un poco diferente cuando lo comparamos con la hemofilia A. Ahora, el tratamiento de las hemorragias, tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes con hemofilia B que empiezan inicialmente en su tratamiento con factor 9, algunos de ellos pueden empezar a tener reacciones alérgicas, algunas de ellas bastante severas de tipo anafiláctico. Y esto puede ser el primer signo de la formación de un inhibidor. Entonces, por eso se recomienda hacer pruebas de detección de inhibidores frecuentemente en los pacientes que empiezan tratamiento con factor 9. Ahora, si el paciente desarrolla un inhibidor contra el factor 9 y es de alta respuesta, entonces las guías recomiendan el factor 7A por encima del complejo protrombínico activado para el tratamiento de la hemorragia aguda, dado que este complejo protrombínico activado contiene cantidades pequeñas de factor 9 y puede causar o empeorar las reacciones alérgicas. Ahora, si el paciente tiene un inhibidor de baja respuesta, se puede utilizar factor 9 y de nuevo haciendo un monitoreo muy cercano con niveles de factor 9 en plasma. Ahora, desde el punto de vista de indicaciones para las pruebas de inhibidores, ¿cuándo debemos hacer pruebas de inhibidores? Pues las guías recomiendan que después de una exposición inicial al factor, por lo menos cada 6 a 12 meses y posteriormente por lo menos una vez al año. Estos son en pacientes que ya han venido recibiendo tratamiento con factor 8 o factor 9. Ahora, también se recomienda después de una exposición intensa al factor, por ejemplo, un manejo de un sangrado agudo de más de 5 días. Entonces, dentro de las 4 semanas de la última exposición, se debería hacer una prueba de inhibidores. Ahora, para hemorragias recurrentes o hemorragias en articulaciones diana, a pesar de una terapia de reemplazo con un concentrado de factor adecuado. Ahora, cuando también no haya una respuesta adecuada, por ejemplo, a la terapia de reemplazo, se deberían hacer pruebas de inhibidores. Cuando la recuperación del factor o la vida media sean menores de lo que se espera después, por ejemplo, de una terapia de reemplazo. O cuando hay una respuesta clínica o subclínica o de laboratorio subóptima a la terapia de reemplazo con los diferentes productos. Se debería hacer una prueba de inhibidores siempre antes de una cirugía. Y además de eso, cuando haya una respuesta posoperatoria subóptima a la terapia de reemplazo con los concentrados de factores de la coagulación. Entonces, sigamos con nuestros casos clínicos. En este individuo, las hemorragias se resuelven con el factor 7A recombinante, responde muy bien. Y pues usted entonces presenta el concepto de la tolerancia inmune a los padres. Los padres preguntan, ¿no es cierto?, ¿cuál es el método más eficaz para eliminar este inhibidor? Y si es necesario o no la utilización de un catéter central. Recientemente, los padres participaron en una cumbre sobre inhibidores y conocieron a varias familias que han tenido una buena experiencia con la utilización de una molécula que se llama el emicizumab. Ahora, si deciden cambiar a emicizumab, la pregunta es, ¿desaparecería el inhibidor o puede el inhibidor regresar unos años después?
Entonces, realmente, ¿qué tratamiento administrarían para las hemorragias en este caso? Entonces, veamos cuáles son las recomendaciones de las nuevas guías para la inducción de la tolerancia inmune. Ahora, si tenemos un paciente con hemofilia A que tiene inhibidor de alta respuesta, entonces para esta tolerancia inmune se puede utilizar factor 8 recombinante, derivado plasmático de factor 8, o también algo de evidencia en la utilización del factor recombinante 8 de tipo FC, que es un factor de vida media extendida. La literatura demuestra que puede haber un éxito más o menos de un 70%. La dosificación que se puede utilizar es unas 200 unidades por kilo día, pero hay diferentes protocolos que se han descrito. ¿Cuándo se puede decir que es exitosa esta tolerancia inmune? Bueno, cuando tiene un título persistentemente negativo, tiene una recuperación de más del 66%, una vida más de 6 horas del factor 8. ¿Cuándo se considera que esta tolerancia inmune es fallida? Pues cuando no se logra una tolerancia inmune en unos 2 o 3 años. Ahora, para aquellos pacientes con hemofilia B, que tienen inhibidores de alta respuesta, la tolerancia inmune es menos exitosa cuando se compara con la hemofilia A. Se recomiendan utilizar dosis elevadas o altas y también se puede considerar la utilización de la inmunosupresión. Cuando se considera un éxito, cuando el título está persistentemente negativo, y una tolerancia inmune fallida es cuando el factor 9 recombinante puede incrementar reacciones alérgicas. Hay que tener en cuenta también que algunos de estos pacientes, cuando se les empieza tolerancia inmune, pueden desarrollar un síndrome nefrótico y es por eso muy importante estar haciendo un seguimiento tanto de la función renal como de la cuantificación de proteínas en la orina. Ahora, como guías generales de la inducción de la tolerancia inmune, la Federación Mundial recomienda que todos los pacientes con inhibidores deberían de someterse por lo menos a una prueba de tolerancia inmune. Existen datos limitados sobre el impacto de los productos de vida media extendida en la tolerancia inmune en este momento. Ahora, después de una tolerancia inmune exitosa, debería de iniciarse la profilaxis con factor 8 y haciendo un monitoreo muy de cerca de la respuesta clínica. Ahora, las terapias de no reemplazo pueden también reducir la carga de la enfermedad, porque se pueden utilizar en una forma profiláctica. Ahora, no se ha establecido muy bien el uso de estas terapias de no reemplazo en la tolerancia inmune. Ahora, ¿cuándo debería iniciarse la tolerancia inmune? La recomendación es que esta debería iniciarse inmediatamente después de que se detecta el inhibidor, sin realmente importar el título que tenga en ese momento. ¿Qué agente debería utilizarse para la tolerancia inmune? Realmente no se ha definido el régimen ideal, pero se pueden utilizar dosis de 100 unidades por kilo día de factor 8 recombinante. Ahora, ¿cómo deben manejarse las hemorragias cuando se realiza una tolerancia inmune? Ahora, si son inhibidores de baja respuesta, se debería utilizar el factor recombinante 8 para el tratamiento de estas hemorragias agudas. Si es un inhibidor de alta respuesta, se puede utilizar el factor 7A recombinante o el complejo protrombínico activado. Ahora, si el título de nuevo fuera bajo, se recomienda de pronto la utilización del factor 8. Ahora, ¿cómo se manejan aquellos pacientes refractarios a la tolerancia inmune o que no han recibido una tolerancia inmune previamente? Las recomendaciones de la Federación son que se debe hacer la profilaxis con emicizumab y se prefiere sobre una utilización de un factor 7A recombinante. Ahora, ¿puede retrasarse o evitarse la tolerancia inmune? En este momento se desconoce si la tolerancia inmune puede retrasarse o puede evitarse en estos individuos.
Ya hablamos un poco acerca de la utilización del emicizumab. Entonces ahora miremos unas recomendaciones ya específicas. ¿Cuál es el tratamiento de hemorragias cuando la persona está recibiendo emicizumab? Entonces, para aquellos pacientes que tienen hemofilia A y que tienen inhibidores persistentes y que sabemos que la tolerancia inmune pues fue fallida o no ha recibido una tolerancia inmune, se recomienda la profilaxis con el emicizumab. De nuevo, esto es para prevención de sangrado solamente. Y esto se recomienda sobre la profilaxis con agentes puente o de desvío, como es el factor 7A recombinante o el complejo protombínico activado, dado que el emicizumab es más eficaz en la prevención de las hemorragias y es mucho más fácil de usar, ya que se administra en una forma subcutánea y se puede administrar una vez a la semana, cada 2 semanas o hasta una vez al mes. Ahora, para pacientes que tienen hemofilia B con inhibidores, la Federación Mundial de la Hemofilia no puede hacer una recomendación en este momento sobre el uso de la inducción de la tolerancia inmune debido a que la experiencia con esta técnica es bastante limitada. Ahora, como una observación importante, en pacientes con hemofilia B con inhibidores que se intenta una tolerancia inmune, deben seguirse protocolos de reemplazo de factor con dosis elevadas, similares a los que se recomiendan en la hemofilia A, considerando, pues de manera importante, el uso de la inmunosupresión en algunos casos. Debe señalarse que el riesgo de un síndrome nefrótico puede incrementarse con la utilización de una tolerancia inmune a dosis altas. Ahora, para este tratamiento, entonces, desde el punto de vista de hemorragias en pacientes con emicizumab, lo que se recomienda es, si es un inhibidor de alta respuesta, se prefiere la utilización del factor 7A recombinante. No se recomienda la utilización del complejo protombínico activado debido a que en los estudios se vio que pueden producirse trombosis y se puede producir también una microangiopatía trombótica con la utilización concomitante de el emicizumab con el complejo protrombínico activado. Si es un inhibidor de baja respuesta, se puede manejar la hemorragia con factor 8 y se puede hacer un monitoreo con un ensayo de una prueba de tipo cromogénico que utiliza un extracto bovino, ya que esta no interfiere con el emicizumab. Entonces, para resumir, para pacientes con hemofilia A que tengan inhibidores y que se presenten con hemorragias agudas, la Federación Mundial de la Hemofilia recomienda la utilización del factor 8 para aquellos que tengan inhibidores de baja respuesta y un agente de desvío o un agente puente, como el factor 7 recombinante o el complejo protrombínico activado, para quienes que tengan inhibidores de alta respuesta. Ahora, es importante, como ya mencioné, que en aquellos pacientes que estén recibiendo emicizumab como profilaxis en hemofilia A y que se les administre concentrado de factor 8, se recomienda la utilización de la prueba cromogénica de factor 8 con extracto bovino para medir la actividad plasmática del factor 8 y poder también medir los títulos de inhibidores del factor 8. Ahora, para aquellos pacientes con hemofilia A que tengan inhibidores de factor 8 de alta respuesta y que estén recibiendo también emicizumab y tengan una hemorragia aguda, la recomendación es la utilización del factor 7A recombinante por encima del complejo protrombínico activado con fin de evitar pues, complicaciones como la trombosis y la microangiopatía trombótica. Entonces sigamos con el tercer caso. Ahora, el tío materno de este niño es un hombre de 43 años con también una hemofilia grave y tiene una historia de un inhibidor
de 5.7 unidades Bethesda. Él se le inició tolerancia inmune hace 2 años, después de que se le detectó este inhibidor, pero realmente no fue exitosa. Por lo tanto, él ha estado recibiendo factor 7A recombinante para el manejo de las hemorragias. Ahora tiene una artritis ya dolorosa del tobillo derecho. Visitó el cirujano y este recomienda que hay que hacer una cirugía, como es una fusión de un tobillo. Los estudios en este momento que se le hicieron de coagulación revelan que tiene un inhibidor de 4.5 unidades Bethesda. Ahora, el tío afirma que su sobrino recientemente empezó a recibir emicizumab en una forma semanal y que a él también le gustaría de pronto cambiar a esta terapia, pero tiene algunas preguntas. Y una de ellas es, ¿puede cambiar a emicizumab o debería esperar hasta después de la cirugía? Y una vez que cambie, ¿puede todavía recibir factor 7A recombinante para el tratamiento de las hemorragias? Miremos. Entonces, como recomendaciones generales para aquellos individuos que van a ser sometidos a cirugía y a procedimientos invasivos, pues primero pues debemos determinar la cobertura de factor, si se utiliza un agente bypass o de desvío, el seguimiento, si se va a utilizar una infusión continua o se va a utilizar bolos con dosificaciones ajustadas. Y una vez lograda la hemostasia, debe mantener el régimen durante unas 3 a 5 días y luego disminuirlo paulativamente durante las 1 a 3 semanas, ¿no? Ahora, si tenemos este paciente con hemofilia A que tiene inhibidores o hemofilia B, si es un inhibidor de baja respuesta, entonces se pueden utilizar dosis más altas de factor 8, factor 9 y de pronto hasta más frecuentes. O se puede llegar a utilizar una infusión continua también ajustando la dosis basado en el nivel que obtenga de factor 8 o de factor 9. Ahora, si es un paciente que tiene un inhibidor de alta respuesta, se debe utilizar entonces un agente puente o de desvío único como el factor 7A recombinante o el complejo protrombínico activado. Si ninguno de estos funciona, entonces se puede considerar lo que llamamos una terapia secuencial con los agentes bypass. Ahora, si es un paciente con hemofilia B, tiene un inhibidor y tiene alergia al factor 9, entonces se recomienda la utilización única del factor 7A recombinante, tanto los que tienen baja respuesta o alta respuesta, debido a que el complejo protrombínico activada contiene cantidades pequeñas de factor 9 y puede desencadenar entonces los procesos alérgicos o anafilácticos en este paciente. Entonces, paciente que va a cirugía, un procedimiento invasivo, aquellos con hemofilia A que tienen inhibidores del factor 8 y de baja respuesta, entonces se recomienda dosificaciones más altas y tal vez más frecuentes de factor 8 que las usuales, dada que tienen una vida media corta, ¿no? Ahora, para aquellos pacientes con hemofilia A que tienen ya inhibidores de alta respuesta que van a someterse a una cirugía o a un procedimiento invasivo, se recomienda la terapia con un agente bypass o un agente de desvío o puente, como es el factor 7A recombinante o el complejo protrombínico activado, ya a discreción del médico tratante. Si el tratamiento con un solo agente de desvío no es eficaz, entonces el tratamiento secuencial con agentes bypass o de desvío, es decir, se puede alternar factor 7A recombinante con el complejo protrombínico activado, puede constituir otro enfoque terapéutico en estos pacientes. La Federación Mundial de la Hemofilia también recomienda que se haga un monitoreo muy de cerca de tipo clínico para evitar complicaciones como son la trombosis en este tipo de terapia. Ahora, si tenemos entonces un paciente con hemofilia A con inhibidores y que está en profilaxis con emicizumab y tiene, por ejemplo, un inhibidor de baja respuesta, lo que se recomienda es la utilización del factor 8 para esta cirugía. Si este individuo tiene un inhibidor de alta respuesta y está en profilaxis con emicizumab, entonces se prefiere la utilización del factor 7A recombinante sobre el complejo protrombínico activado para la cirugía. Entonces, para aquellos pacientes que tienen hemofilia A con inhibidores, que reciben emicizumab y que se sometan a una cirugía
o un procedimiento invasivo, se recomienda entonces un producto que contenga factor 8 para aquellos que tienen inhibidores de baja respuesta. La Federación Mundial en sus guías prefiere al producto factor 7A recombinante por encima del complejo protrombínico activado para aquellos que tengan inhibidores de alta respuesta, debido al riesgo de una microangiopatía trombótica. Ahora, la Federación Mundial de la Hemofilia no hace recomendaciones específicas en cuanto a dosis, frecuencia o duración, ya que los datos existentes en este momento son insuficientes. Ahora, como una observación importante, se exhorta precaución cuando se utiliza el factor 7A recombinante en pacientes que reciban emicizumab y que tengan factores de riesgo trombótico. Por ejemplo, aquel paciente que tiene una historia de un tromboembolismo venoso previo, que sea obeso, que fume, que tenga una infección crónica, una inflamación, debido al riesgo de infarto agudo al miocardio, no STEMI y un embolismo pulmonar. Ahora, para pacientes que tengan hemofilia B con inhibidores del factor 9 que se sometan a una cirugía, pues se recomienda la utilización del factor 7A sobre el complejo protrombínico activado, dado que este complejo protrombínico activado puede contener cantidades pequeñas de factor 9 y pueden provocar o pueden empeorar una reacción alérgica a estos pacientes. Entonces, como conclusiones, todos los pacientes con inhibidores deberían someterse por lo menos a una prueba de tolerancia inmune. Ahora, los datos de la incidencia de los productos de vida media prolongada o extendida en la tolerancia inmune en este momento son limitados. Después de una tolerancia inmune que sea exitosa, debería reiniciarse la profilaxis con factor 8. Ahora, para la hemostasia en pacientes con inhibidores que reciban emicizumab y se sometan a cirugías, se recomienda la utilización del factor 7A recombinante. Cuando el paciente recibe emicizumab, las hemorragias deberían recibir tratamiento con el factor 7A recombinante. La profilaxis con terapias de no reemplazo pueden reducir la carga de la enfermedad, pero no se ha establecido realmente el uso de terapia de no reemplazo en una tolerancia inmune. Queremos agradecer el apoyo del Hemophilia Alliance para la preparación de esta presentación. Muchas gracias.